Hermanos, para mí es un enorme privilegio estar esta mañana con ustedes, entre amigos, entre hermanos, que nos amamos muchísimo, y particularmente doy gracias al Señor porque puedo saludarles, podemos vernos y podemos tener esa comunión especial, pero qué importante estar aquí juntos para estar alrededor de la palabra del Señor, dejando que Él nos enseñe en esta mañana. Tal como usted escuchó, tengo el privilegio de haber sido invitado a predicar acerca de cómo ver a Cristo en todas las Escrituras, pero a través de un texto que todos nosotros conocemos, y es Lucas capítulo 24. Es un texto muy famoso entre los cristianos, entre aquellos que amamos la palabra y queremos ser fiel lo más que podamos a ella. Pues acompáñeme a Lucas 24 y vamos a hablar y vamos a escuchar esta hermosa narrativa, una historia mientras iban unos discípulos de Jesús a Emaús, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 32. Lucas 24, 13 al 32 dice así la palabra del Señor. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y además algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, en esta mañana le pido que me acompañe a una oración. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos como tus hijos, como tu pueblo. Gracias, Señor, porque para nosotros es un privilegio, el más grande de todos, conocerte a ti a través de las Escrituras. Gracias por salvarnos, Señor. Nadie lo merece aquí. Y por lo tanto, estar reunidos delante de ti, alrededor de tu santa palabra, Señor, es un regalo para nosotros. Te pedimos que en respuesta a esto, Señor, nosotros no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 27 de junio de 1880, en Tuscambia, Alabama, nació una pequeña niña llamada Helen Keller, una niña saludable, hasta que a los 19 meses resulta que quedó
ciega y sorda por una enfermedad que le ocurrió. Y a partir de esa pequeña edad, ella comienza a crecer sin la capacidad de ver y sin la capacidad de oír, y por lo tanto sin la capacidad de hablar y sin la capacidad de comunicarse. Fue tan terrible las circunstancias particulares de esta niña que vivió en un mundo obviamente de oscuridad y aislamiento. Su comportamiento fue difícil porque realmente los padres, a testimonio de ellos, no podían entender nada porque no sabían si le dolía algo, si tenía hambre, si le picaba el codo, no sabían absolutamente nada porque ella nunca supo, 19 meses, nunca supo hablar, nunca supo comunicarse, no sabía el mundo que estaba enfrente de ella, ciega y sorda y sin poder hablar. Sin embargo, todo cambió cuando una maestra, a los 7 años de edad de ella, llega una maestra llamada Anne Sullivan, quien comenzó a enseñarle cómo ella debía aprender a comunicarse, y empezó con un pequeño gesto. Empezó a derramar agua en su mano, ella ciega, empezó a derramar agua y comienza a escribir la palabra agua en su palma para enseñarla a identificar cómo eso se llamaba. La niña comienza a entender lo que está haciendo y resulta que después de bastantes meses y esfuerzo, Helen aprendió a comunicarse, se convirtió en una gran oradora y una gran escritora. Es tan impresionante el caso de ella que ella escribió en uno de sus libros acerca de ese momento en que sintió el agua y comenzó a entender que existían letras y había una comunicación. Ella escribe, y la cito: sentí que un velo caía de mi mente y todo se llenó de luz. Esta historia, hermanos, refleja la experiencia muy bien de los discípulos en camino a Emaús, narrada en este pasaje. Nosotros vemos que ellos estaban sumidos en un estado de dolor, de confusión, y ahí mismo dice, de ceguera espiritual, incapaces de poder entender la muerte de Jesús como parte del propósito de Dios. Sin embargo, cuando Jesús, así como la maestra, así cuando Jesús les comienza a explicar lo que las Escrituras decían acerca de Él, el velo les fue quitado y finalmente reconocieron a su Salvador resucitado. El mensaje central de este pasaje, hermanos, es que nuestro Señor Jesús, el Rey y Señor resucitado, es quien abre los ojos espirituales de los creyentes, revelando que toda la historia de redención narradas en las Escrituras encuentran su cumplimiento exclusivamente en Él, en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que aunque podamos nosotros, hermanos, por momentos caminar a ciegas por los senderos de la vida, Cristo está presente, siempre está presente, guiándonos a cada uno de nosotros por medio de su palabra escrita a una comprensión mucho más profunda de su amor y su propósito para nosotros. Así que este tremendo pasaje, este tremendo relato nos invita a ver 3 cosas. Primero, a buscar a Jesús en la palabra. Número 2, a oír su voz con corazones ardientes. Y número 3, a compartir con fervor las maravillas de su resurrección. En el tiempo que tengo, hermano, yo tengo un objetivo. Yo quiero exhortarte y quiero convencerte de lo siguiente, que porque las Escrituras hablan de Cristo, escucha su voz en ellas. A que porque Cristo, las Escrituras hablan de Cristo, escucha su voz en ellas. Ahora, lo que quiero que veamos en primer lugar es, en esta narrativa tan hermosa, el camino del dolor y de la confusión de los discípulos de Jesús. Si leímos bien, el relato inicia diciendo con 2 discípulos abatidos, confundidos, yendo a Emaús el domingo de resurrección por la tarde. Ellos estaban confundidos y abatidos. Aunque nosotros no sabemos realmente nada de Emaús, porque este es el único lugar en la Biblia donde aparece Emaús. La tradición dice que es la aldea de Cubaibé, que está exactamente en la cantidad de kilómetros que dice el texto bíblico. Ahora, uno de estos discípulos, dice la Escritura que se llamaba Cleofas, quien, por cierto, Hegesipo, un escritor cristiano del siglo II, asegura que este Cleofas, de hecho, a Hegesipo lo cita Eusebio de Cesarea en sus escritos,
Cleofas, dice él, era el hermano de José, el padre terrenal de Jesús. Entonces Hegesipo, escritor del siglo II, dice que muy probablemente Cleofas era el tío de Jesús. Y eso entonces significaría que quien lo acompañara probablemente era su esposa, que es mencionada precisamente como una de las mujeres que están a los pies de Cristo cuando él muere, a la par de María su mamá, que también se llamaba María, la esposa de Cleofas. O la otra postura es posiblemente que era el hijo de ambos, que se llamaba Simeón, que por cierto Simón vino a ser el segundo obispo de Jerusalén. Así que como sea, porque no podemos saberlo, pero como sea, el hecho de que se menciona en esta narrativa un nombre es importante, porque lo que te está diciendo a ti y a mí el texto bíblico es que esta es una historia real. Por eso ponen el nombre, para demostrar que es una historia real y que muy probablemente estos dos discípulos eran cercanos a Jesús, tanto que Jesús los buscó. Ahora, ambos discípulos, sean parientes o no de Jesús, el texto nos dice que ellos regresaban tristes a Emaús. Estaban desgastados, habían esperado precisamente que el rey de Israel, el rey de los judíos, redimiera a Israel. Estaban esperando a aquel rey que habían formado en estas ideas de liberación del imperio romano. Pero un Mesías encarcelado, un Mesías golpeado, un Mesías crucificado, para ellos fue realmente una noticia decepcionante en todo sentido. Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, dice la Escritura que les buscó. ¿No te parece esto hermoso, hermano? ¿No te parece hermoso que es Dios quien nos busca a nosotros? ¿Tú te acuerdas de tu condición antes de creer en Él? ¿Cómo Dios te buscó e insistió? ¿Sabes qué significa esto que estamos viendo en el pasaje? Que tú le importas a Dios. Tú le importas tanto que incluso el Salmo 139, versículo 2 al 4 dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, dice el salmista, tú ya las sabes todas. Y estamos viendo gráficamente este amor de Dios por nosotros en este relato. Dice que Jesús se les acercó y caminó con ellos. Y dice el texto que no le reconocieron porque sus ojos estaban velados para eso. Estaban velados para no reconocer a Jesús. Ahora, esto es interesante. Velados para no reconocer a Jesús. A mí se me viene una pregunta a la mente y es: hermano, ¿no creen ustedes que hubiera sido más fácil para Jesús y para todos y para los discípulos que Jesús les dijera: hey, ¿por qué dudan? Yo soy. Y en ese instante Él demostrarles y decirles: hey, yo soy, abran sus ojos, yo soy. Hubiera sido más fácil, ¿no? Pero la pregunta es: ¿por qué Jesús no dijo eso? ¿Por qué que sus ojos estaban velados para reconocerlo? ¿Y por qué Jesús omitió decir yo soy? Bueno, sigamos la narrativa para entender el por qué. Resulta que Jesús les pregunta qué discute y Cleofas, con sarcasmo, un doloroso sarcasmo, le dice: ¿eres tú el único en toda esta ciudad que no se ha enterado? Y bueno, y Jesús le replica simplemente con una pequeña pregunta: ¿qué cosas? Y entonces del versículo 19 al 24, como hemos leído, resulta que le explican varias cosas. Número uno, que un tal Jesús fue un profeta poderoso en palabras y obras, que fue apresado y fue asesinado injustamente por el judaísmo y por Roma, que ellos creían que Él era el Cristo que redimiría a Israel, pero que resulta que ahora era el tercer día y no encontraron su cuerpo. Es decir, que no solamente encontraban el dolor de que su Mesías había muerto, sino que se habían robado su cuerpo. De hecho, ellos lo interpretaron así. Dice que algunas mujeres les sorprendieron al contarles que yendo a la tumba estaba vacía, que vieron una visión incluso de ángeles que les dijeron que estaba vivo,
Pero cuando los otros discípulos fueron, no lo vieron, hermanos. Yo lo que quiero que veas es lo siguiente. Qué sorprendente es que los discípulos estaban tan confundidos y tan velados en sus mentes y sus corazones, que aún las buenas noticias que se les predicó en la tumba vacía de la resurrección de Cristo fueron malas noticias para ellos. Aún los ángeles le dijeron: Él ha resucitado, y todos estaban confundidos. Su nivel, es decir, estaban tan velados, hermanos, que las buenas noticias les fueron malas noticias. Ellos no recordaron las palabras de Jesús en ese instante que Él iba a resucitar al tercer día. No recordaron las palabras de Jesús de cuántas veces Él les dijo que Él tenía que morir. No recordaron las palabras que Jesús les enseñó. Ahora, ¿no es ese el estado espiritual, hermanos, de una persona cuando está en depresión, por ejemplo? ¿No es ese el estado espiritual, mental y emocional de una persona cuando no cree que aún las buenas nuevas le resultan grandes malas? Es más, para aquel que está mal, para aquel que está deprimido, el evangelio le es locura. Y ese es el estado también mental de aquellos cristianos que sufren cuando duda de la Escritura. Todo es malo, y tú les propones, no te das cuenta cuando las personas están depresivas, que tú les propones, tú les hablas, les buscas consolar con la Escritura, y simplemente ellos rechazan la Biblia. Es lo que estamos nosotros viendo acá. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Porque los amaba. Les abrió las Escrituras. Y en ese instante, este camino de dolor y confusión se va convirtiendo en un camino de consuelo y de revelación. Leamos versículo 25 una vez más al 27, y dice: Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, es decir, el Pentateuco, y continuando con todos los profetas, mayores y menores, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Hermanos, ellos no solamente necesitaban saber que Jesús había resucitado, ellos también necesitaban saber por qué Él murió como murió. Y cómo ambas realidades, la muerte y la resurrección de Cristo, eran parte del plan eterno y redentor de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y por eso es que Él primero comienza con una reprensión. Él les dice: torpes de corazón para creer en las Escrituras. Torpes de corazón para creer en las Escrituras. No para estudiarlas, no para leerlas, no para abrirlas, no para tener un devocional, no, para creerlas. Esta es la raíz, hermanos, de toda confusión y mala interpretación de los seres humanos acerca de la realidad de las cosas que nos ocurren. Porque lo que tú y yo vemos aquí en estos discípulos, en estos hermanos nuestros que estaban confundidos en ese entonces, es que ellos estaban buscando todas las razones posibles humanas por las cuales Jesús murió. Por eso iban tristes, por eso estaban discutiendo, estaban tratando de encontrar un sentido a lo que en ese momento no entendían y no tenía sentido. Ellos buscaron respuestas probablemente en el sentimiento, en la razón, en la lógica, que es lo que normalmente hacemos los seres humanos, y no encontraron respuestas. Pues el problema, que es lo que Jesús les está enseñando, el problema, hermanos, no era un problema de entendimiento. El problema era de un corazón que no creía las Escrituras. Así que lo segundo que Jesús hace es que, comenzando, dice, por Moisés, les explicó lo referente a Él. Y hermanos, y esta palabra explicar es hermosa, porque es la palabra donde proviene una que conocemos perfectamente, que es hermenéutica. Jesús mismo, y hermanos, mire, de verdad, qué impresionante. Mire, cuando uno está estudiando, uno llega a admirar a algunos pastores o algunos profesores que uno tiene. Pero tú te imaginas que Jesús mismo está haciendo una hermenéutica del mismo frente a ti. El privilegio que estos dos discípulos tuvieron, no los tuvieron los dos más. Jesús lo que hace es una interpretación del texto.
para enseñarles que todo apunta a Él. La respuesta de Jesús fue darles una masterclass de teología bíblica acerca de Él. Y es que Él ya les había enseñado todo esto, pero ellos lo habían olvidado. Ya Jesús ya había hablado en Juan 5, 39, 40, cuando dice: ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero son ustedes los que no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Así que dice la Escritura que Jesús, comenzando por Moisés, es decir, el Pentateuco, continuó con los profetas. Y más adelante, por cierto, aquí mismo en Lucas 24, más adelante dice, versículo 44, si lo estás ahí en tu Biblia, dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas mayores y menores, obviamente, y en los salmos. Es decir, el Tanaj, de lo que antes así se llamaba para el judaísmo, es decir, lo que para nosotros es todo el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo que todo apunta y tiene un cumplimiento en solamente Él. Hermanos, obviamente nosotros sabemos que Jesús no pudo haber tocado todos los textos que en el Antiguo Testamento aluden, apuntan o cuyo fin sea Jesucristo. Eso hubiera requerido muy probablemente muchas horas y muchos días. Pero lo que sí está diciendo Lucas es que Jesús incluyó interpretativamente toda la Escritura en sus palabras. Es decir, hermanos, qué especial, de verdad lo digo, qué especial pudo haber sido escuchar a Jesús decir que Él era la simiente prometida que Dios le predicó a Adán y a Eva en Génesis 3. Qué especial pudo haber sido para estos discípulos es escuchar de la misma boca de Jesús decirles: yo soy esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y por eso tuve que morir. Qué especial pudo haber sido de las palabras de Jesús escuchar a sus discípulos que así como el arca de Noé y su altar, todo apuntaba a manera de tipo de sombras hacia Jesucristo. Qué especial pudo haber sido para sus discípulos y Jesús les mencionó, les enseñó que Él era el sacrificio pascual del Éxodo, así como todas las fiestas y todo el maná apuntaban hacia Él. Qué especial pudo haber sido para esos discípulos que Jesús los haya llevado a aquel momento en que Abraham quiso matar por orden del Señor a su hijo, estaba dispuesto y Dios lo detiene y le provee de un cordero y explicar que todo eso apunta hacia Él, lo que hizo en la cruz. Qué especial pudo haber sido para esos discípulos comenzar a ver cómo Cristo brilla en cada mensaje, en cada página de la Escritura. Qué importante, qué emocionante pudo haber sido para ellos si Jesús en Levítico comenzó a enseñarles que todos estos tipos de ofrendas que encontramos realmente apuntaban a Él, que Él era el agua de la roca, como dice el libro de Números, también que Él era como el profeta de Moisés, como dice Deuteronomio, al cual todos esperaban y al cual Dios mandó que cuando Él viniera todos debían de oír su voz. Qué especial es que de la boca de Jesús Él pudo haber comenzado a enseñarles cada uno de esos pasajes, cómo Él tenía que morir, cómo Él era el Rey de Gloria que hablan los Salmos, cómo es el Hijo del Hombre en Daniel, aquel enviado por el anciano de Días, o aquel siervo sufriente de Isaías predicado por Él, o Jeremías hablando de lamentaciones, cómo Él es este Dios que tenía que sufrir, este Señor, este Hijo del Hombre que tenía que sufrir y resucitar, o el Redentor que habla Job. Qué especial. Nosotros no podemos saber lo que Jesús, qué textos ocupó para enseñar a estos discípulos, pero lo que sí sabemos es que interpretativamente Él enseñó todo lo que se decían de Él en las Escrituras. Qué especial pudo haber sido, por ejemplo, para ellos cuando Jesús llegó a Malaquías y decir que Él era el sol de justicia para todos nosotros. Hermanos, y es que tal como lo dijo Jesús, todas las Escrituras hablan de Él. Hace mucho tiempo atrás, pero muchos años atrás, recuerdo que en una ocasión un joven me preguntó, pero mira, me dice, yo lo que veo es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al del Nuevo Testamento. Y yo le digo, ok, bueno, lo escuché y dio sus argumentos y yo le digo, mira, algo que tú tienes que entender es lo siguiente, y esto quiero referirme en este momento. Hermanos, los pactos, es decir, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, los pactos son de la misma sustancia. Nunca olvides eso. Los pactos son de la misma sustancia. La diferencia entre ellos es cómo Cristo fue administrado en cada uno de ellos. En el Antiguo Pacto,
Jesús fue administrado a manera de tipos y sombras. El nuevo pacto, Cristo es administrado como la realidad y el cumplimiento de todas ellas. Los pactos tienen la misma esencia. Es una sola gracia, una sola fe, un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros podemos ver en las Escrituras a Cristo de manera interpretativa. Por eso es que cuando Moisés o el Pentateuco lo leemos, nos damos cuenta que nos habla acerca de la fundación del plan redentor del Rey. Cómo Dios comienza a planificar y establecer su reino en la tierra. Génesis, por ejemplo, nos anuncia a Cristo como el futuro Rey, a través de quien todas las naciones serían bendecidas. Éxodo, podemos ver, gracias a esto, que Jesús es el Cordero Pascual que nos libra de la esclavitud y nos guía como Rey Redentor hacia la libertad. Levítico, podemos leerlo y nos daríamos cuenta que Él es el sumo sacerdote y el sacrificio perfecto que nos reconcilia con Dios. Veríamos en Números que nos predica que Él es el Rey que guía a su pueblo en el desierto, el maná y la roca de agua viva. Deuteronomio nos enseña y nos predica que Jesús es el profeta mayor que Moisés, quien revela plenamente la voluntad del Rey para su pueblo y es el mediador de un nuevo pacto. La Escritura nos predica a Cristo, todo apunta hacia Él. Los libros históricos nos enseñan que Jesús es el Rey que nos guía, que nos redime, que establece un reino eterno. Josué nos enseña, por ejemplo, que Jesús es el verdadero Josué, el conquistador de nuestra salvación. Jueces, que Él es el Rey y juez libertador perfecto que redime a su pueblo del pecado. Ruth, que Cristo es nuestro pariente redentor, que nos incorpora a una familia real y eterna. Primer libro de Samuel, que Jesús es el hijo de David, el Rey prometido cuyo reino será eterno. Primero y segundo de Reyes, que Él es el Rey perfecto que nunca falla, que gobierna con justicia y con rectitud. Primero y segundo de Crónicas, que Él es el cumplimiento del pacto de David, un Rey que reinará para siempre. Esdras nos predica que Jesús, o apunta que Jesús es el restaurador del templo y el templo mismo. El Rey que nos lleva a adorar precisamente en el Evangelio. Nehemías nos predica que Jesús es el restaurador, el Rey restaurador y sacerdote a la vez, que ofrece la expiación eficaz por el pecado. Esther, que Él es nuestro defensor que intercede por su pueblo en medio de la oposición. Y así los libros poéticos. Los libros poéticos nos enseñan que el Rey que satisface todos los anhelos y necesidades de sus pueblos es precisamente Jesús. Job nos predica que Cristo es nuestro Redentor que vive y el inocente fiel en medio del sufrimiento. Salmo nos predica que Él es el Rey entronado en Sión, nuestro pastor, nuestro refugio, nuestro Salvador, a quien cantamos y quien canta junto a nosotros. Proverbios nos enseña que Jesús es la sabiduría de Dios encarnada, que guía a su pueblo en la vida. Eclesiastés nos predica que Él es el Rey eterno que da sentido y propósito a nuestras vidas bajo el sol. Cantares, que Él es el esposo perfecto que ama y satisface a su iglesia con un amor eterno. Los profetas mayores no predican a Cristo, nos predican que Él es el Rey prometido y sufriente que iba a venir para salvar a su pueblo. Isaías nos narra, nos explica, nos profetiza que Jesús es el siervo sufriente que expía nuestros pecados y el príncipe de paz cuyo reino no tendrá fin. Jeremías, que Él es el Rey y el pastor de un nuevo pacto, el Señor de tu justificación y el Señor de mi justificación. Lamentaciones, que Jesús es el Mesías humillado. Ezequiel, que Él es la gloria que llena el templo, el pastor que da un nuevo corazón a sus ovejas. Daniel, que Jesús es el Hijo del Hombre que recibe dominio eterno, que Él es el Rey de Reyes enviado por el Anciano de Días. Los profetas menores también nos predican de Cristo, que Él es el Rey que purifica, juzga y redime. Oseas nos enseña y apunta que Cristo es el verdadero israelita, que paga la pena por tu prostitución y por mi prostitución y que guarda la ley y por lo tanto se convierte en nuestro fiel esposo que nos redime a nosotros los infieles con un amor eterno. Joel nos predica que Él es el Rey que derrama su espíritu sobre su pueblo en los últimos días. Amós, que Jesús es el Rey que establece la justicia y la rectitud entre todas las naciones de la tierra. Abdías, Él es el Rey victorioso en el monte de Sión precisamente que juzga a sus enemigos. Jonás,
Nos predica que Él es el profeta enviado a los gentiles y que trae la salvación a todos aquellos que se arrepienten. Miqueas, que Jesús es el rey nacido en Belén que trae nuestra paz eterna. Nahum, que es el rey que consuela y anima a su pueblo y derrota a los opresores. Habacuc, que Jesús es el rey que vino a justificar al justo por medio de la fe en Él. Sofonías, que Él es el rey que canta y que se regocija por su pueblo redimido de todas las naciones. Ageo, que Cristo es el rey que llena la gloria de la casa de Dios y que Él es el templo donde se restaura la verdadera adoración. Zacarías, que Jesús es el rey Mesías, que entra en Jerusalén montado en un asno. Él es el renuevo justo, quien es ungido para ser sacerdote y rey a la vez. Y Malaquías nos predica que Él es el sol de justicia, que trae sanidad y juicio, el que cumple todas las promesas. Hermanos, Moisés, los escritos y los salmos nos hablan acerca de Cristo. ¿Tú te imaginas la reacción de los discípulos al escuchar a Jesús interpretarse a Él mismo desde el Antiguo Testamento? ¿Tú te imaginas cómo el pulso de los discípulos pudo haberse acelerado mientras comenzaron a ver de que realmente el Cristo tenía que sufrir, tenía que morir y al tercer día resucitar? ¿Tú te imaginas cómo ellos comenzaron a pasar de un estado de tristeza y de confusión a un estado de ánimo y de revelación? Pues eso fue lo que sucedió. Que del camino de la confusión pasaron a un camino de consuelo y de revelación, y eso lo llevó a un estado, a un lugar de comunión con Él. Dice versículo 31-32, porque dice que al llegar a la aldea le insistieron a Jesús entrar. Dice, a mí me parece gracioso que dice que Jesús hizo como que iba más adelante. Y no voy a explicar eso, pero es interesante porque no tiene que ver en este momento con el tema, pero Él hizo como que iba a pasarse y luego ellos le insisten en que entre. Y Él lo hizo. Pero fue después de explicarle las Escrituras. Y después de explicarle las Escrituras, Él hizo algo. Partió el pan, que es símbolo de comunión. Y les dice que en ese instante les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y yo creo que en este momento, hermanos, ellos entendieron no solamente por qué la tumba estaba vacía, sino que por qué Jesús no les dijo inmediatamente, yo soy. ¿Se acuerdan que yo les hice esa pregunta a ustedes? ¿Por qué Jesús no les dijo? Era lo más fácil de decir, yo soy. Pero ¿por qué Jesús no lo hizo? Por esto. Hermanos, porque la fe de ellos, como tu fe y mi fe, no puede descansar en una experiencia. La fe tiene que descansar en el testimonio de la palabra del Señor, que Cristo es el Rey y que Él es el Mesías Redentor. La fe nuestra tiene que descansar no en las experiencias que tenemos, sino en la palabra. Tu fe no puede estar basada en la experiencia porque eso genera confusión. Déjame darte un ejemplo. Yo conozco el testimonio. Habló conmigo. No me lo contaron, habló conmigo. Una señora, esposa de un pastor, que me pidió consejería. Y esta señora, eso pasó hace 17 años atrás, y me dice, quiero hablar contigo, pastor, porque necesito ayuda. Quiero contarte que mi esposo, pastor, supuestamente, para mí no lo es, pero mi esposo, él cree en la poligamia. Y él me ha dicho que Dios le ha dicho que yo le tengo que preparar a las concubinas que van a estar con él. Pero a mí me pasó algo extraño, porque yo me enojé, obviamente, y dije, ¿qué está ocurriendo acá? Y resulta que anoche tuve una visión. Se me apareció un ángel y me dijo que era Gabriel. Y me dijo, y me mostró bastantes joyas. Y me dijo, cada una de estas joyas que tú ves son las concubinas que tú tienes que preparar para tu esposo. Y tienes que hacerlo feliz. Pues yo vengo a preguntarle, pastor,
¿Qué tengo que hacer? Porque Dios me ha hablado. Y obviamente yo le dije, Dios no te ha hablado. El diablo te habló. Tú no te diste cuenta, pero se te apareció el mismo diablo, le dije. Y yo le comencé a explicar que, aparte que eso era ofensivo contra Dios, esas doctrinas, ¿sabe qué ocurrió? Que se fue a Colombia, puso una iglesia, la esposa lo acompañó, y en menos de un año, más de 2,000 personas estaban congregándose, y todos los hombres practicando con él el concubinato y la poligamia. Ella no le quiso creer a la Biblia, porque le mostré, estuvimos casi 2 horas hablando, le empecé a enseñar textos, y ella decidió no creer la Biblia. Y basó su fe en eso. ¿Sabe cómo terminó todo? Porque quiero contarle cómo terminó. Terminó loca. No lo digo peyorativamente, lo digo de verdad. Terminó loca. Fue a buscar ayuda psiquiátrica. No aguantaba esa decepción que sintió. Cuando él enferma, su esposo enferma, ella aprovecha para irse de Colombia. Y estando en Estados Unidos pide el divorcio y obviamente están divorciados. Hermanos, ellos creyeron que Jesús había resucitado porque se los mostró con la palabra. Es precisamente cuando ellos creyeron a la palabra, es que ellos creyeron en el Jesucristo resucitado. Fue por el testimonio de la palabra. Jesús pudo haber dicho, yo soy, no se preocupe, pero no. Él los llevó al testimonio de la palabra. Fue porque creyeron el testimonio de la palabra que entonces comprendieron que Él había resucitado. San Agustín, me gusta lo que él dice, Agustín de Hipona, ya me han regañado, por eso lo digo, por eso lo corrijo. Se me sale el San Agustín, ¿no? Pastor, no diga San. Agustín de Hipona, claro, Agustín de Hipona, dijo sobre ese texto, la razón, ya ves, dice, por la que habían desesperado de Cristo, era que lo habían visto muerto, pero Él les abrió las Escrituras para que comprendieran que si no hubiera muerto, no podría ser el Cristo. Hermanos, el que tiene un encuentro con la palabra, lo tiene con Jesús resucitado. Y precisamente al creer las Escrituras, sus corazones ardieron, derritiendo así la fría soledad y decepción que tenían. Así que, hermanos, lo que vemos en esta hermosa narrativa es cómo pasar del camino de la confusión al camino del consuelo que viene por la palabra, hasta llegar a la comunión personal con Cristo. Hermanos, esto es importante para nosotros y tiene grandes implicaciones para nuestra vida. Y la primera gran implicación de todo esto, hermanos, para ir concluyendo, es que porque las Escrituras entonces hablan de Cristo, aprende a escuchar la voz de Cristo en ellas. Hermanos, no hay nada más importante bajo el sol que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad que permanece para siempre. Es lámpara a tus pies y luz para tu camino. Ella es pura. Ella es santa, la palabra es buena, te bendice, te santifica. La palabra es la espada que tú ocupas en tu propia guerra espiritual. Y solo aquellos que creen en la palabra conocen el camino de salvación que es Cristo Jesús. Y solo los que conocen la palabra van a experimentar vidas plenas, satisfechas, santas, aún en medio del dolor que hay en este mundo. Hermanos, comprender las Escrituras a la luz del rostro de Jesús es un regalo de la gracia de Dios para tu vida y para mi vida. Así que escucha la voz de Cristo en las Escrituras. Lucha por oír su voz. Lucha por ver su rostro en las Escrituras. Si estás confundido, ve a la Biblia. Si estás con dolor, ve a la Biblia. Estás con confusión, ve a la Biblia. Porque la confusión humana se disipa cuando la luz del Evangelio predicado en todas las Escrituras ilumina tu mente y tu corazón. Lee, hermano, la Biblia, ora la Biblia, y a la vez que la leas, léele con una expectativa centrada en Cristo. Ora y pide al Espíritu Santo que abra los ojos de tu entendimiento y luego cree lo que enseña la Escritura. Y por último, comparte a Cristo con los demás precisamente por medio de las Escrituras. ¿Tú sabes cómo termina esta historia? Solo tengo 1 minuto y medio. ¿Tú sabes cómo
¿Cómo termina esta historia? Pues dice la Escritura que ellos se fueron a sus amigos, a sus demás amigos discípulos, a contarles que Jesús realmente había resucitado. Hermano, comparte a Cristo, pero a partir de las Escrituras. ¿Cómo Felipe compartió el Evangelio con el eunuco? Partiendo del texto de Isaías, le predicó todo lo que decía de Jesús, cómo apuntaba a Cristo. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, dice Hechos 10:42, Pedro le dice ahí, en su sermón, de él, de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todo aquel que en él cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Hermanos, porque las Escrituras hablan de Cristo, escuchemos su voz en ellas.